Eh, Alguien dijo que los niñitos de 10 años para abajo, los demás ya se quedan, a los 11 años ya son terribles hombres de Dios. Tengo que compartir una palabra que me ha estado inquietando y de verdad creo que es una palabra que sale del trono de Dios. Hay mucha revelación en lo que vamos a ver en esta tarde y necesitamos tener toda la atención posible, y de verdad que necesitamos tener esa atención. Y para ello, el único que puede darle la mente, tu mente al Señor eres tú. No hay otra. Tú eres el dueño, aunque el dueño debería ser Jesucristo, ¿no? Pero quiero hablarles en esta tarde de un tema que comencé hace 2 domingos atrás. El domingo pasado tuvimos los bautismos, pero el domingo anterior hablamos de lo que era la hechicería. Y hoy quiero hablar de los vínculos de la hechicería de nuestros ancestros. Es decir, que hay muchas cosas que nosotros desconocemos de nuestros parientes, ¿verdad? Yo siempre digo, pude conocer algo de papá, pero yo sé que mi padre tenía muchas cosas escondidas. El viejo era bandido. Y con más razón, hermano, yo de mi abuelo tengo una foto por allí de uno de mis abuelos, el abuelo del papá de mi padre, en la cual me tiene sentado en su falda. Y bueno, estaba mi abuelo, mi papá, el que está sentado en mi falda es mi hijo. Estoy yo al lado y mi hijo. Es decir, 4 generaciones, ¿no? Mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo. Y tengo la foto por ahí. Después tengo algunos recuerdos así muy vagos de mi abuela. Pero, ¿qué puedo saber yo de la vida íntima de ellos? Imagínense mi bisabuela. Menos todavía, ¿qué puedo saber yo de mi bisabuela? Lo cierto es que todos estamos aquí en la tierra gracias a 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres. Y alguien dijo, no, pero yo no tengo 4 abuelos. Ah, no, porque 2 murieron. Ah, sí, claro, murieron, pero antes te gestaron a tus padres, por eso naciste, por eso viniste. Si no, iba a llegar la mitad nada más. 14 generaciones. Creo que está en Lucas 3. Cuando entramos a mirar, ahí en Mateo 1 habla de las 14 generaciones. 14 generaciones y 14 generaciones. Pero en Lucas creo que es el capítulo 3, cuando empieza a narrar de las generaciones, la generación de Jesús no aparece. ¡Qué grave! ¿Por qué? Porque hay algo que se cortó. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios está mirando hoy en día. Él está mirando si nosotros vamos a cortar algo que pasó en nuestros antepasados para que no les afecte a nuestros hijos. Entonces, quiero hablarles con un pasaje primeramente en el capítulo 28 de Primera de Samuel y en el versículo 13. Y aquí habla de una encomendación particular que Dios le dio a Saúl, al rey Saúl. Y una de las encomendaciones que Dios le da a Saúl es la encomendación que Dios le da a todo ser humano. Es decir, se la dio a Saúl, pero me la está dando a mí. Te la está dando a ti, hermano. Mira, hermano, presta atención, porque Dios te va a hablar. Ya Samuel había muerto, el profeta, el gran profeta, había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, que era su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
La Biblia de las Américas dice a los mediums y espiritistas. Miren qué interesante. En el original griego dice, arrojó a los mediums y a los espiritistas. Ahora, si bien esto está bien, porque él como rey dijo, no quiero en mi reinado, no quiero mediums, no quiero espiritistas, a él se le encomendó que tenía que matar a todos los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos del pueblo de Israel y debían ser todos exterminados. Ahora, hay algo que nos puede pasar a nosotros y es creer que las batallas que estamos viviendo, que las cosas que nos están sucediendo, tiene que ver con cuando nosotros vinimos al mundo. Y por ahí pensamos, hasta pudiera ser que hasta a veces nos culpamos de algunas cosas que estamos viviendo. Pero he tratado de hablar de la epigenética y mostrar que aún las experiencias, no hablo de la memoria genética, sino de las experiencias de nuestros antepasados, pueden marcar nuestras vidas hoy. Y eso quedó comprobado con algunas experiencias que el genetista Kinner realizó. Y esto fue el año pasado, hablando de los grupos de judíos que habían tenido experiencias similares porque algo había sido gestado en aquellos hombres que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, sus abuelos. Lo cierto es que creer que las batallas que estamos enfrentando comenzaron con nosotros puede ser un error. Y yo diría que quizás en un 90% es un error. Que muchas cosas que suceden en nuestra vida, sí puede ser que nosotros seamos los culpables de lo que nos pasa. Pero hay un gran porcentaje de situaciones que pasan en nuestra vida y que tienen que ver con aquellos ancestros, es decir, que no comenzaron con nosotros, sino comenzaron en el pasado. Número uno, diga conmigo pasado. En el pasado están ¿quiénes? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero allí algo pasó en el pasado que nos tiene afectando hoy, que nos afecta hoy a nosotros. En segundo lugar, hay un presente. Y en el presente sí es importante lo que nosotros vayamos a hacer hoy, no el domingo que viene, sino hoy, presente, hoy. Y tiene que ver también con el futuro, y el futuro habla de nuestros descendientes. Sí es que el Señor no viene antes. Pero yo estoy seguro que aquellos que hemos sufrido una experiencia traumática y fea, no queremos que le suceda a nuestros hijos. ¿Quién quiere que nuestro hijo sufra? Pregúntale a una mujer que fue violada cuando era niña y fue violada, a ver si te dice ella, si quiere que su hija pase el 10% de lo que pasó. Te va a decir, claro que no, yo no quiero eso. Bueno, si nosotros no hacemos algo hoy, el futuro de nuestros descendientes tiene que ver con una decisión hoy nuestra. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar a través del estudio de hoy. Saúl tenía una comisión en la tierra y era destruir a los amalecitas. La altura mínima, ahí yo me equivoqué en ponerlo, pero la altura mínima de un judío en aquellos tiempos era de 5'3", 5'5" pies. Llegaban aproximadamente hasta los 6'5", cuando mucho 7 pies de altura. Pero Saúl tenía 8.7 pies de altura. Era un pedazo de gigantón. Dice que miraba todo por sobre sus hombros. Es decir, de los hombros para abajo era la altura. Tremendo varón Saúl. Ahora, Saúl era el gigante que Dios quería levantar para que venciera a los gigantes de Amalek, que eran los enemigos. Piense en todo momento de los amalecitas, esto es importante. La primera batalla con los amalecitas la encontramos en Éxodo,
en el capítulo 17, del verso 8 al 16. Para no hacerla un poquito larga, yo resumí allí algunas cosas. Y tiene que ver con esa batalla. Ustedes recordarán cuando Moisés se sube a la cumbre y le dice a Aarón y a Hur que le tengan los brazos. Y cada vez que le tenían los brazos y levantaban sus brazos, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas los destruían. Ahora, había alguien en el campo de batalla, y no era Moisés. El que estaba en el campo de batalla allí era nada menos que Josué. Y entonces dice el verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Y el verso 10 dice, y Josué peleó contra Amalec. Estoy intentando que usted entienda que esta es la primera batalla que encontramos en la Biblia contra los amalecitas. Voy a hablar de 3 batallas, muy al pasar, pero esta es la primera. Y Josué peleó contra Amalec, y Josué deshizo a Amalec y su pueblo. Eso no significa que los exterminó, porque si uno dice, los exterminó, bueno, entonces ¿dónde salieron de vuelta? No, es que los destruyó, los aniquiló en ese tiempo. Pero quedaron algunos engendros amalecitas por algún lado. Le vamos a demostrar a eso. Ahora, Josué deshizo. Pero, en el verso 14, Jehová dice, raeré. Y en el original está hablando de un deseo de Dios, diciéndole al pueblo de Israel, no me dejen ninguna generación amalecita. Destrúyanla, por favor. Pero dice algo más en el verso 16. Y Dios es el que está hablando y dice, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec. Y mire esto, de generación en generación. Es decir, que no fue una guerra que estamos hablando del pasado, allí en la época de Moisés, sino estamos hablando de una guerra que continúa hoy en día. Y es lo que quiero tratar de mostrarle. Hoy su guerra es contra los amalecitas. Y los amalecitas le han maldecido aún a sus bisabuelos, a sus abuelos, a sus padres y a vos, a usted. Mire, la segunda batalla contra Amalec la encontramos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, solo 2 versículos. Y aquí, en esta guerra, estamos hablando de Saúl, del primer pasaje que leímos hoy. Saúl, el rey, el grandote, el de 8 pies, casi 9 pies de altura, casi 9, hermano. Y tomó vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas. ¿Quién? Saúl. Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Hermano, mire aquí un secreto. Perdonaron a la generación que Dios había dicho que tenía que destruir. Miren lo que sucede cuando nosotros no hacemos el trabajo que Dios dice que hagamos. Toda las generaciones posteriores a Saúl tuvieron que pelear contra un espíritu inmundo porque Saúl no lo destruyó. Porque él no hizo el trabajo, los descendientes tuvieron que seguir peleando con ese mismo espíritu. Ahora, la tercera batalla contra Amalec la encontramos en el libro de Esther. Y hoy descubrí unas cosas interesantes, hoy en la madrugada. ¿Vale? Hay unas cosas interesantes. Ustedes recordarán la historia de Esther, del libro de Esther. Es un libro, hermano, para leer. ¡Fua! La riqueza que hay en el libro de Esther es tremenda. Ahora, lo cierto es que ustedes recordarán que allí estaba un rey llamado Asuero. Él tenía cantidad de personas que estaban gobernando en distintos lugares. Hace una fiesta tremenda. Él hace una fiesta preciosa y dijo, el broche de oro de la fiesta va a ser presentar a la reina que yo tengo. Y la llamó a la reina, y la reina Basti no quiso venir. Y armó su propia fiesta, simbología de Basti, de muchos que quieren hacer su propia fiesta y no hacer la fiesta del rey. Ahora lo
cierto es que el síndrome de Bach es un síndrome actual dentro de muchas iglesias y congregaciones. Ahora, lo cierto también es que había un enemigo de los judíos llamado Amán. Y este Amán, dice la palabra, Amán, hijo de Amedata, Agageo. Agageo viene de Agag. Agag era ¿quién? El rey de los amalecitas. Entonces, este desgraciado Amán, que quería la cabeza de todos los judíos, fue al rey y le dijo: rey, hay un pueblo, dice, creo que en el capítulo 9, dice en el libro de Esther, dice: hay un pueblo distribuido por toda la tierra que de nada te sirve porque no te adoran a ti. Era el pueblo de Israel, simbología de la iglesia hoy en la tierra. Y entonces le dijo: como ellos no te adoran, tú tienes que mandar a exterminarlos. Y el rey firmó el decreto y los mandó a matar a todos los judíos. Y Esther, que es la reina que sustituye a Vasti, la verdadera reina, la iglesia, que sabe interceder ante el rey, y que le iban a cortar la cabeza por meterse a querer hablar con el rey sin que el rey la mandara a llamar a venir. La costumbre era, si alguien venía delante de la presencia del rey sin que el rey la llamaba, le cortaban la cabeza, sea quien fuera. Y Esther, por el amor que tenía a la nación judía, le dijo: yo no puedo dejar que los maten. Y fue ante el rey, y el rey dice: ¿qué quiere? Quiero que recuerdes, yo pertenezco a un pueblo así, así, así. Y tú de ¿quién dijo que? Amán. Y lo traen a Manche. Y la terminan degollando. Bueno, ahorcando. Pero lo cierto es que aparece en escena el tío de Esther, Mardoqueo. Y aquí hay una cosa, hermano, que estudiando, por eso es tan importante a veces estudiar la genealogía. Mardoqueo era el que la preparó a la reina, es decir, el ministerio es el ministerio de la enseñanza de la iglesia, quien prepara a la iglesia. Y Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿sabe quién era de la tribu de Benjamín? Saúl, el rey que no hizo el trabajo. Es decir, que en la misma tribu hay gente que hace el trabajo y hay gente que no hace el trabajo. Saúl, tipología de la gente que no hace el trabajo del reino que debe hacer. Pero a la vez está Mardoqueo o Mardoqueos, que hacen lo que tienen que hacer, y es preparar a la Esther para tener gracia ante los ojos del rey. Miren qué interesante. Y lo cierto es que allí se arma esa tercera batalla contra Amán, o Amalek en este caso, los amalecitas. Agag es el rey de los amalecitas. Mardoqueo, al igual que Saúl, pertenecían a la misma tribu, a la tribu de Benjamín. ¿Cuál es la consecuencia de no vencer? ¿Cuál es la consecuencia de que tú permanezcas como vienes? ¿Cuál es la consecuencia de que tú no te plantes a hacer guerra espiritual? A lo que Dios dijo que hay que hacerle guerra espiritual y hay que exterminar. Tiene que ver con la hechicería, tiene que ver con la brujería de tus antepasados. Mira, lo que no destruimos hoy nos afectará en otro tiempo, en otra generación, y alcanzará aún a nuestros descendientes. Saúl, tipología de los benjaminitas, que no hicieron lo que tenían que hacer. Y toda la descendencia sufrió. Hasta que por ahí apareció un Mardoqueo, que logró cortarle la cabeza a uno, que era Amán. Si Saúl hubiese destruido a Amalek, sus generaciones hubiesen vivido en paz, pero al no serlo, abrió una brecha generacional de batallas innecesarias a sus descendientes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, encontramos que dice Dios que visita. Esa palabra visitación es pakad en hebreo, pakad. Pakad es una visitación de Dios, observando a ver si en la generación hay alguien que se pare en la brecha para decir basta. Aquí yo me levanto para quebrantar toda maldición del pasado, toda maldición
abuelos, todas maldiciones de mis abuelos, todas maldiciones de mis padres. Aquí me levanto y Dios dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios hace una visitación para ver si en tu generación hay alguien que se levante como un guerrero para decir: ¡basta! ¡Basta, Satanás! En el nombre de Jesús. Se va a destruir algo. Ay, y hermano, tengo que avanzar con esto, pero si yo le puedo decir, hermano, la palabra de Dios, al menos en 5 oportunidades en el Pentateuco, habla de lo que es iniquidad. Y habla de la necesidad que tenemos nosotros de quebrantar esas maldiciones. Hay cosas que, aunque tú creas que se cortaron, no se terminaron de cortar. Y te voy a explicar por qué. Porque en el mundo espiritual, así sean los demonios, se van a sujetar a alguien que tenga mayor autoridad que ellos en el mundo espiritual. Es decir, que hay cosas que tú tienes que renunciar y hay cosas que tú tienes que cortar, pero un sacerdote de Dios tiene que terminar de romper, tiene que terminar de declarar rota, porque allí es como, hermano, es como cuando usted hace una carta o hay firma y necesita ir a un notario para que el notario le notifique. Bueno, esto es lo mismo en el mundo espiritual. Es decir, que tú puedes creer que hay cosas que ya están cortadas y todavía hay una palabra que Dios me dio ayer, y la anoté. Y esta palabra es receptor. Hay receptores en tu vida, todavía, que son los que tienen pendiente un hilo con ese mundo espiritual de maldad. Miren, todos sabemos bien que una persona que comete pecados, indudablemente el pecado es una puerta abierta para que el mundo espiritual tenga sobre nosotros una destrucción, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que el pecado es indudablemente, hay pecados, hay maldiciones, pero el pecado es una puerta abierta para que el mundo espiritual venga y nos destruya. Pero ¿qué sucede cuando hay un hijo de Dios que no está practicando el pecado? ¿Qué sucede cuando hay un hijo de Dios que está en santidad, pero todavía sigue luchando y todavía siente que ese mundo espiritual lo está pasando por arriba? ¿Por qué? Porque hay lo que acabo de decirle. Hay receptores en nuestra vida que todavía de alguna manera llaman y mantienen una relación, un vínculo espiritual, y se llaman receptores. Y de eso quiero hablar. Esto es solamente la introducción. Si Saúl hubiese destruido a Amalek, sus generaciones hubiesen vivido en paz, pero al no hacerlo, habría una brecha generacional de batallas innecesarias a sus descendientes. ¿Cuántas batallas vas a librar en esta tarde para toda tu descendencia? Amén. Digan amén, hermano. Amén. ¿Se acuerdan cuando en Efesios 5 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cómo se puede participar de las obras de las tinieblas? Si tú eres una hija de Dios. Allí Pablo le está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos en el libro de Efesios. Le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, Pablo le está diciendo: no seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, que nosotros, sin querer, podemos estar participando de obras infructuosas. Podemos estar participando, digamos, del lado de las tinieblas, sin, como decía el Chapulín, ¿no? Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. La palabra ocultismo en latín es occultus, que significa cosas secretas o escondidas. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en realidad se dice profundidades. A las cosas ocultas, Dios le llama profundidades de Satanás. Interesante término, ¿no? Hermano, profundidades.
cosas escondidas que están en la iglesia, que están en las personas, están en personas que no están practicando el pecado. Hay una diferencia en caer en el pecado y otra es practicar el pecado. Tú puedes caer en un pecado, arrepentirte y seguir adelante, pero otra cosa es cuando tú caes en el mismo pecado. Eso es diferente. Ahora la palabra de Dios nos enseña de que el ocultismo es profundidades de Satanás. Este pentagrama es el pentagrama que está en toda mesa de cualquier brujo o bruja que hay en la tierra. Cualquier hechicero, cualquier ocultista, ese dibujo lo van a encontrar. Mire, hermano, yo encontré algo tremendo. Y ustedes, perdón, mi inglés saben que no es bueno, pero... Ahora, esa punta está hablando de espíritu. ¿Por qué es un pentagrama con 5 puntas? Número 1, espíritu. El segundo pentagrama tiene que ver con aire. El tercero tiene que ver con tierra, fuego y agua. Ahora, es de lo que ellos toman para hacer poder oculto. De allí ellos van absorbiendo cosas. Ahora van a ver. Ahora, quédense tranquilos. ¿Cómo es que le dicen a los carros en la parte de atrás y abajo? Bumper, ¿no es? Los bumper. Ok, los bumper. Esto estaba escrito en un bumper. Esas estrellitas que están ahí, no estaban estas letras, ¿no? Pero estaban las estrellitas esas. El pentagrama ese satánico. Pero miren el mensaje. Come the rapture, we will have to work to Ortville. Y dice que venga pronto el rapto y tendremos el mundo para nosotros. ¡Qué aleluya! Ese es un hijo del diablo que está esperando que el Señor se lleve a su iglesia para que cuando la iglesia se vaya aquí en la tierra, al no estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va para la iglesia, entonces ellos dicen que se vayan, así todo el mundo queda para nosotros. Y ahí sí van a hacer destrucción como nunca la hubo. Mire qué calco lindo para poner en un boca. Así está el mundo, hermano. Allí en California hay una iglesia satánica. Yo esta semana, no sé si ustedes vieron en Facebook, levanté un anuncio que dieron ahora en las noticias acerca de que hay personas que van a ir a las escuelas a repartir folletos de adoración satánica. Bueno, seguimos. Los practicantes del ocultismo lo definen así. Ellos dicen que es una verdad más profunda de la que proporciona la misma ciencia. Ahora escuchen esto. Un amigo, pastor, le sucedió algo que ustedes, hermanos, ellos dicen que es una verdad más profunda de la que proporciona la misma ciencia. Llama un amigo a este pastor y le dice: pastor, estoy recibiendo visitaciones demoníacas en mi casa, por favor vení. Y él dice: ya voy para allá. Cuando él va yendo, él va en el carro y en un momento el Espíritu Santo lo toma y él dice: ahora en el nombre de Jesús quebranto toda hechicería y brujería en la casa del hermano tal. Cuando este hermano llega, él llega y había una pared. De un lado de la pared donde él llegó había una cola de un gato. Cuando él entra a la casa, del otro lado estaba la cabeza del gato. Es decir, que un brujo llegó a hacer algo más que la misma ciencia y fue a través de un viaje astral, tomando un animal, endemoniando un animal, hizo, hermano, que se traspasó. No había agujero en la pared. No es que el gato rajuñó y hasta entró. No. Un viaje astral de un demonio metido en un gato. Y hermano, el pastor, y un pastor que todo mi respeto para ese pastorazo. De un lado la cola del gato, del lado adentro. Es decir,
En el momento que el pastor quebranta la palabra, hermano, Dios en su poder quebranta esa maldición y muere gato. Alguien dirá, ay, pero pobre gato. No, pobre hermano, que es un ser humano. Es decir, que es una verdad más profunda, hermano, el ocultismo es una verdad más profunda que proporciona más que ciencia, más que la ciencia. Mire, el ocultismo se fundamenta en una palabra y es experiencia. Ellos dicen, no, ¿quieres experimentar poder? Métete en la brujería, métete en la hechicería, empieza a probar, toma experiencia y ya verás. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La experiencia del ocultismo, ellos dicen, no está sujeta a la autoridad divina. Es decir, nosotros podemos hacer mucho más. Y de por cierto, pueden hacerlo. Porque el diablo no tiene autoridad, pero tiene poder. Y vaya si tiene poder, miremos el mundo como está y nos damos cuenta. Por favor. La muerte, ellos dicen, ¿no? La muerte no es el resultado violento del pecado. Yo digo, la Biblia dice eso. Que la muerte es el resultado violento del pecado. Porque por el pecado, dice la palabra, entró la muerte. Y ellos dicen, no tiene aguijón y no es amiga ni enemiga. Experimenta. Métete. Doctrinas del ocultismo. El ocultismo niega la triunidad, es decir, niega la Trinidad de Dios. Que tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un mismo Dios, un solo Dios. Y eso, católicos y evangélicos, creemos, nos ponemos de acuerdo al menos en una cosa, en la triunidad de Dios. Niegan el sacrificio y expiación de Cristo en la cruz. ¿Saben, hermano? Cuando uno llega a cierto nivel en la brujería, si llega a querer creer en Jesús, o empezar a leer una historia de Jesús, o empezar a buscar, automáticamente el poder que ellos han logrado retrocede en ellos. Y pierden el poder que han adquirido. Entonces ellos se niegan, automáticamente cierran la persiana. No hablan de Cristo, niegan la Trinidad de Dios y tratan de no pensar y no pensar y no pensar en el sacrificio y la expiación de Cristo Jesús en la cruz. Y nada de resurrección. Y esto, hermano, no tiene nada que ver contra una persecución a la mujer. Estamos, ¿no? Hermano, porque el 71% de las mujeres son brujas. Digo, el 71% de las brujas son mujeres. Hoy le hicimos eso. ¿Cómo que el 71% de las brujas son mujeres? No, que el 71% de las mujeres son brujas. No, eso no. Eso es diferente. Ahora miren, nosotros nos imaginamos una bruja y nos imaginamos una despeinada, sucia, vieja, arrugada y fea. Las estadísticas dicen que tienen entre 19 y 45. Mueren temprano. Les cuesta la muerte temprano. En Estados Unidos, bueno, si me meto a hablar de Wicca, chao. En Estados Unidos más de 1 millón de miembros de Wicca. No es para que se meta usted a investigar a qué es la Wicca y le empiece a quitar. Pero si usted ingresa, va a haber unas estadísticas sumamente interesantes acerca de la Wicca. En Estados Unidos hay más de 1 millón de miembros pertenecientes a esta secta satánica llamada Wicca. Y si usted se imagina que una bruja está por allí, por esos barrios allá de rancho, donde no hay luz, están en las altas esferas de la sociedad. Gente de mucho poder y mucho dinero están practicando la Wicca. Y en 10 años, mire, de 1991 al 2001, el cristianismo creció el 2.3. Mire Wicca. Creció el 143%. Mire si hay gente interesada en saber acerca del mal, acerca de la brujería y acerca de la hechicería. Hemos recibido un ataque en estos días a través del Charlie, que ni se imagina, y de eso voy a hablar ahora de la Ouija.
Miren, va a ver para dónde lo llevo. En Ezequiel capítulo 2, verso 21-21, no se va a olvidar más de este pasaje. Ezequiel 21-21, nada difícil. Ezequiel 21-21, dice, tendría que leer todo el pasaje, tendría que entender todo el pasaje. Yo supongo que usted cuando va a su casa no se comerá todo lo que yo le doy. Usted tiene que no creerme todo lo que yo digo, porque yo me puedo equivocar porque soy hombre. Usted tiene que analizar y buscar en su casa y ver si lo que yo dije es de Dios o no es de Dios. Ahora, lo cierto es que la palabra de Dios dice, el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, es decir, él está aquí, y aquí salen dos caminos, el rey de Babilonia. Y entonces dice la palabra, al principio de dos caminos. Y el rey de Babilonia fue allí para usar cuatro cosas: adivinación, el sacudido de las saetas, que consultó a sus ídolos familiares sería la palabra, y que miró el hígado. ¿Y eso cómo se come? Bueno, la adivinación es el arte de conjurar a demonios, para obtener información de las personas o lugares con el fin de realizar trabajos sucios o inmundos. Lo primero que hizo el rey de Babilonia fue pararse entre dos caminos. El rey de Babilonia lo que quería hacer era atacar Jerusalén. Y entonces se para aquí, invoca un demonio y le pregunta qué está pasando allí. Y él recibe la información de cómo está la situación para luego poder tomar control de ese lugar. Ustedes saben que en una guerra hay estrategias de guerra, y indudablemente se estudia al enemigo para saber qué fuerzas tiene, para saber cómo contrarrestarlas. Y esto es lo que hacen ellos. Invocan un demonio que les informa acerca de lo que está pasando ahí para luego tomarla. Hace otra cosa más. Esto es adivinación. Sacudir saetas. Saeta es, hermano, lo que pudiéramos llamar como una flecha. Entonces el brujo babilónico agarraba una flecha y hacía esto, miren. La empezaba a sacudir. Y cuando sacudía tiraba maldiciones. Tiraba maldiciones. Tiraba maldiciones. Y empezaba a declarar maldiciones sobre el lugar que iba a tomar. Esto hacen los brujos, los hechiceros. En el Salmo 64, aquí encontramos una palabra el rey David, y él cómo contrarresta las saetas. Esto es un arma de defensa para nosotros. Escuchen. ¿Qué debemos hacer? El Salmo dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Mire, hermano, no todos los que están con un cartelito que dice la iglesia fulana de tal, iglesia así, no todos son tal rey. Hay pastores que son hijos de Satanás. Sí, hay pastores que son hijos de Satanás. Hay pastores, hermano, que en cambio de bendecir a otros pastores, ¿saben lo que hacen? Los maldicen. Tiran saetas por celo, por envidia. Lo que hacen es hablar mal de otros pastores. Y yo no le estoy hablando mal de alguien en especial, usted me está entendiendo. Estoy diciendo de que hay gente del reino que no son del reino. No todos los sacerdotes católicos son homosexuales, pero hay una gran cantidad que lo son, y se llaman sacerdotes y representantes de Dios en la tierra, y son unos desgraciados. Y también hay evangélicos pastores que han abusado de niños. No me venga a decir que porque tiene el nombre de pastor y va a una iglesia o tiene una iglesia es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Satanás. El que abusa de otra persona, hermano, es un hijo de Satanás, que todavía necesita convertirse. Entonces, cuidado con quién te dejas orar, porque no es cuestión de que cualquiera te venga y te ore. A mí un gran apóstol de Argentina me dijo, mira Fernández, cuando yo estaba empezando a surgir en el ministerio apostólico, él me dijo, no dejes que cualquiera te ore, y cuando ya no es inevitable que alguien vino y te impuso la mano y te está orando, vos declará con tu boca, recibo todo lo que es de Dios y rechazo todo lo que no es de Dios. Así cuando le vayan a orar, usted le va a decir, ore así, lo que es de Dios, Señor, lo que es tuyo, yo lo recibo.
Pero lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, lo rechaza. No se deje maldecir. No deje que le impongan la mano por cualquier cosa. No, Señor. No, Señor. Yo cuido muy bien quiénes son los que van a orar cuando tenemos que orar por las personas. Yo no dejo que cualquiera ore. Y no dejo que cualquiera imponga las manos. Y cuando estamos orando por una persona y están tomando la mano, le digo, espérense, aquí las cosas no se van a mezclar. Esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Ahora, sacudir saeta es cuando alguien, hermano, está hablando. Mire, yo sé de lo que le estoy hablando, porque estuve el día de la semana pasada reunido con una buena cantidad de pastores y alguien que me estuvo tirando saetas. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Eso, cortar toda saeta, toda palabra ociosa, toda palabra de maldición sobre mi vida, yo la quebranto, la corto en el nombre de Jesús. No hay apóstol, apóstola, no hay nadie que me pueda maldecir si Dios me bendice. Si Dios me cuida. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Dios tiene la obligación de cuidarme. Cuando yo me salgo, es cuando yo estoy haciendo cosas incorrectas. Pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios, el paraguas de Dios, la sombra de Dios me cubre. Y si Dios me cubre, ¿quién me puede dañar? Nadie. Por más estrategia que algunos pastores quieran, nuestro ministerio no se va a destruir. Jamás. Que lo vayan sabiendo. Pero también dice Efesios 6:16, y ahí da una estrategia preciosa. Sobre todo, ¿por qué dice sobre todo? A ver, hermano, no está hablando de un tapado, no está hablando de un saco que le llaman sobre todo, sino está hablando que hay algo que tenemos que hacer y que tiene prioridad. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos, es decir, las saetas de fuego del maligno. Hermano, usted tiene un arma poderosa, es la fe. Empiece a acrecentar esa pequeña fe que tenga, o si tiene ya una fe grande, con más razón, actívela entonces. Pero empiece a tener fe, empiece a declarar que ningún arma forjada contra usted va a prosperar. Si dice la palabra, tomad el escudo, es un escudo de la fe, con el cual ustedes pueden apagar los dardos. Si viene el enemigo contra ti, vienen las maldiciones, vienen las enfermedades, quiere venir la pobreza, tú levantas el escudo y dices, en el nombre de Jesús, y por la fe que yo tengo en Cristo, soy libre de todo eso. El diablo, hermano, tiene que volver. Dice, por un camino vendrán contra ti, y por 7 tendrán que huir. Den un aplauso al rey, hermano. Al poderoso. El aplauso para él. El sacudir las saetas significa lanzar maldiciones. Y ese mundo de brujería lo que hace es eso. Ahora, miren. La Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Wow! Es decir, que dentro de la iglesia si hay rebeldes, los rebeldes son al mismo grado que un adivino, que una divina, que una bruja, que una hechicera. Al mismo grado. Entonces, hermano, tener un rebelde en la iglesia, yo prefiero pegarle un boleo, hermano. Una patada a lo Messi. Y echarlo fuera. ¿Para qué queremos un montón de hermanos que dicen? ¿Rebelde? No, hermano. Si Dios saca, pero gloria a Dios que Dios saca. Gloria a Dios que Dios saca, hermano. Sí. El sacudir la saeta significa lanzar maldiciones. Y hay hermanos que lanzan una palabra, hermano, o ignorante, o ya saben, ya le dije, o son del diablo, que dicen, sí, porque está el pastor, está el ministerio, y empiezan a hablar mal. Entonces el mundo espiritual, que se toma de las palabras que nosotros soltamos, el mundo espiritual empieza a orar por esa palabra y cae la maldición sobre un hermano, sobre una hermana, sobre una familia, sobre una iglesia. Receptores. Si hay que cuidar la lengua, hermano querido. Cada saeta es una maldición acompañada de espíritu inmundo. Luego están los signos consultados. Estamos hablando del pasaje de Ezequiel 21-21. Hay espíritus que ustedes saben, ellos activan el ministerio de la observación.
Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Entonces, para poder estar en todo lado, como no puede estar, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe, y ellos no pueden saber todo porque no están en todo lado, ellos tienen espías. Son espíritus inmundos operando, desde foneros a catarcos, espíritu inmundo y demonios, y ángeles caídos. Las 5 categorías diabólicas. ¿Para qué? Para observar lo que sucede y tener entonces estrategia. Ahora, ídolos consultados, estamos hablando de espíritus que observan si las personas, escuche hermano, si las personas siguen atadas a algún ídolo o altar. Mira, tú puedes estar atado sin saberlo a un ídolo, a un altar, a un trabajo, porque alguien en tu generación pasada te maldijo a tu madre y en consecuencia maldijeron a ti. Maldijeron a tu abuelo. Y como la Biblia dice que hasta la 4ª generación, la maldición te llegó a ti. Y puedes tener enfermedades que son maldiciones producto de una maldición de nuestros antepasados. Nos entregaron para tener poder. Una bruja, un brujo, tiene que ir elevando, tiene que ir subiendo en graduaciones. Y cada vez el diablo no le regala nada a nadie, es un más desgraciado, hermano, él se sabe cobrar toda. Entonces el diablo nunca le va a dar a alguien poder sin primero cobrarse. Entonces llega un momento donde el diablo, para que ese brujo, esa bruja, ese hechicero, esa hechicera tenga poder, ¿sabe lo que hace? Les piden las generaciones futuras. Y entonces tú estás recibiendo la maldición de tu bisabuelo, de tu bisabuela, que fue un satanista, una bruja, un brujo, y tú no lo sabes. Pero tú estás entregado porque él te ha maldecido. Y dice el libro de Lamentaciones, se lo tengo que leer, hermano, otra vez. Se lo voy a leer. Mire lo que dice. Libro de Lamentaciones. No lo busque, yo se lo busco rapidito. Dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Hermano, nuestros padres, está hablando de antepasados, eso quiere decir ancestros. Nuestros ancestros pecaron y han muerto, pero nosotros recibimos el castigo. Eso es la iniquidad en la Biblia. Es cuando a través de los genes la maldición te llega. Por eso estoy diciendo, hay cosas que no comenzaron cuando tú naciste, hay cosas que comenzaron en la vida de tus ancestros. Y si eso no es cortado por un sacerdote de Dios, por más que algunos quieran cortarlo, en la autoridad espiritual, ese mundo espiritual dice: no, nosotros le hicimos ese pacto con un sacerdote de Satanás. Y no se sujetan a esos demonios. Por más que grite, patalee y haga lo que quiera. Entonces los espíritus observan si las personas siguen atadas a algún ídolo o altar. Ídolo es una potestad familiar a quien se le pide favores. Y animales, hermano, mire, cuanta mayor cantidad de animales un brujo, una bruja pueda obtener, mayor efectividad puede tener en el trabajo. Es decir, nosotros sabemos de gatos, de gallinas, de murciélagos, de lechuza, de rata, macho cabrías, todo eso lo utilizan ellos para hacer trabajo. Pactos de sangre. Se reúnen en la noche y ¿saben lo primero que hacen? El pentagrama satánico. Hermano, yo trabajé en esto. Me tocó estar en la casa de una jovencita que en el techo tenían el pentagrama diabólico y había un cadáver de un niño. Y hermano, esa niña, esa mujercita, jovencita, volaba. Y yo estaba lejos, hermano, cuando entré a la casa, por decir un poquito más cerca de la puerta hasta aquí. Y esa jovencita flaquita, que era así, voló. Y yo me alcancé a esquivar y me metió 4 surcos, creo que yo lo he contado. 4 surcos que por meses tuve mi cara toda dañada ahí en Tucumán, en Argentina. Han hecho un pacto de sangre con Satanás. Éramos 8 hombres y 8 hombres. En ese tiempo él tenía fuerza, ahora ya no la podíamos tener. Fue una mujer así, flaquita. Acá en la iglesia no hay ninguna flaquita como ella. Con eso le digo todo. Ninguna. Pero miren que hay flaquita aquí, ¿no?
Amén, diga la gordita. La brujería causa efecto cuando hay pecados en las personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Saben qué es? Es verdad. Los brujos hacen un pacto y si la persona tiene pecado, el daño le llega. Y vaya que le llega. Pero, cuando hay personas que no están practicando el pecado, y ahí voy, la brujería observará que hay receptores que no se han cortado. ¿Puedo empezar a predicar? Ya. Mira el flaco siendo todavía. Bueno, ya vamos, hermano, ya vamos. Receptores de la brujería. Hermano, trate de no distraerse. Yo sé que usted está pensando que va a llegar a su casa, se va a tomar un helado, ¿cómo le llaman? Nieve, no sé qué. Pero, mire esto. ¿Qué es un receptor? Receptor puede ser un amuleto, un talismán, un fetiche, con el cual uno se protege y dice, no, el dueño está contento, pues dice, con este tiene, no, esta cintita roja que le voy a poner a mi bebé que van a hacer, con esa cintita roja, se está cubierto. Y viene la abuelita, ¿viste? Permiso, mi hijita, le vamos a poner esto a la nenita. Y le mete una semejante cinta roja en la muñeca. Así va a estar protegida. ¿Sabe qué es eso? Es un fetiche. Eso es un fetiche. Alguien que confía en una cosa que según ellos tiene poder para cubrir. Pregunto, ¿nunca cuando eras chico te hicieron eso? ¿Te metieron una cintita? Ese es un receptor no cortado por la vida. Hoy el Espíritu Santo te lo está trayendo a la mente. Pero eso es una atadura con el cual los demonios se valieron para hacer. Usted no entró nunca a una casa, abrió la puerta y escuchó como que en la puerta alguien golpeaba del lado de adentro la puerta y no, era una ristra de ajo. Una ristra de ajo con cinta roja y dice, no, esto es para ahuyentar los demonios. Pero mira lo que cree, mi hermano. ¡En ajo! Aquí voy a entrar en algo que, hermano, este sí que es un receptor. Y vaya si lo es. Escuche, aprenda, hermano. Ay, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo en aquellos tiempos practiqué yoga porque yo venía muy estresada con tantas cosas. Tenía 100 hijos, 10 hijos, 3 hijos. Y entonces no podía con ellos. Y, ay, fui a yoga. ¡Qué relax! Pero bueno, ahí va. La práctica de yoga es una creencia según la cual existen múltiples puntos de energía conectados a la conciencia en diferentes áreas del cuerpo. Ahora, la yoga es un diseño cuidadoso para dar adoración a uno o más dioses. A ver si será cierto. El significado de la palabra yoga es unión o yugo con un espíritu superior. Una clase de yoga se inicia, o el maestro inicia, diciendo estas palabras. Namaste también no es lo que usted piensa. Namaste bien. ¿Qué significa? Me inclino ante tu divinidad. Usted no lo sabe. Pero el que practica yoga quizás tampoco lo sabe. Pero el maestro sabe lo que significa. Y ellos no tienen problema de decir, sí, es verdad. Me inclino ante una divinidad. Significa eso. Ahora miren, las posturas tienen nombres como Savasana, la llamada postura del cadáver. ¿Habrá algún receptor por ahí no cortado? A ver que sí. Bhujangasana significa la postura de la cobra o de la serpiente. En yoga estamos hablando. Son técnicas que atraen espíritus. Hay técnicas de respiración, como la pranayama,
personas que practican estas relajaciones, ¿viste? Oh, sí. Oh, qué relax. Poné tu mente en blanco. Mete tu mente en blanco y arriesgate. Sí, te relaja, pero en realidad pranayana es un conjuro, es una invocación. Conjuro es una invocación a ese mundo espiritual. Efesios 2:2 menciona al príncipe de la potestad del aire. Hermano, no está hablando del príncipe del oxígeno. Dice príncipe de las potestades de los aires. Es decir, que en los aires hay regiones, hay ambientes donde operan los demonios. Y cuando se practica la yoga o el yoga, lo que se hace es invocar a esos espíritus que están en esos ambientes, en ese aire, no en el aire que nosotros recibimos cuando ponemos un ventilador, ¿no? Otra palabra que se utiliza en el yoga es pranaki o pranaji, que significa dame fuerza para mi vida, es una invocación. El tema es, no se la pide la invocación a nuestro Dios, el Creador. Se le pide a ese Dios o a esos dioses hindúes. Otro receptor, y aquí entro, es el juego de la Ouija. Se le puede decir Ouija o Ouija. Lo cierto es que el juego de la Ouija fue diseñada con un enfoque netamente espiritista, al igual que el juego de la copa y el Charlie Charlie. Estamos en la onda nosotros ahora con el Charlie Charlie. Ahora van a ver lo que es. La Ouija es un tablero rectangular de madera que posee, en el lado izquierdo arriba posee el sol, en el lado derecho arriba posee la luna, en el extremo de abajo derecho posee el pentagrama satánico y en el otro extremo izquierdo abajo el otro pentagrama satánico. Y aparece todo el abecedario en ese, pudiéramos imaginarnos un tablero de madera. Hermano, hoy hay Ouija electrónico. Puedes jugar a la Ouija electrónicamente. Y tienen como si fuera como una gotita de agua grande que tiene un agujerito chiquito y eso se va moviendo y se va moviendo en todo el abecedario. Y aparte del abecedario tiene 4 palabras, que es sí, no, hola y bye bye. Ya. Entonces eso empieza a mover. Y tiene los números del 1 al 9 y al final el 0. Yo puse del 0 al 9, pero en realidad es del 1 al 9 y luego al 0 en la tabla. Y se le empieza a preguntar. Y oh casualidad, ese cosito de madera empieza a moverse. Se para una letra, se para en otra y te empieza a hablar y te empieza a decir lo que tú quieres saber. El tema es quién te lo está diciendo. ¿Quién te está informando a través del tablero llamado Ouija? Indudablemente, espíritus que operan en el espiritismo. Y son espíritus que han estado operando en nuestras generaciones. Por eso a veces dicen, ¿cómo me contesta? ¿Y sabe cómo murió mi abuelo? ¿Qué ropa tenía el abuelo el día que murió? ¿Cómo sabe ese espíritu? Porque son espíritus generacionales. Los espíritus no mueren como nosotros, que podemos vivir. Yo voy a vivir 140 años, tú vas a vivir 80. Digo, viviremos 100 años, ok. Los espíritus inmundos viven, no mueren. Entonces ellos saben toda la historia de tu bisabuelo, toda la historia de tu abuelo. Y tú le preguntas y ellos te responden. Espíritus generacionales que operaron en tu familia. Y ahora, hermano, salió el Charlie Charlie. Una hojita de papel, 2 lapicitos cruzados, si no... ¿Cuánta gente entró al ocultismo sin saber con el Charlie Charlie? Usted le pregunta a los niños de la iglesia, que ahora están por ahí teniendo clases, y hermano, hubo niños de aquí, de Brunswick, que estuvieron los compañeros practicando el Charlie Charlie. ¿Y sabe qué pasó?
uno de ellos se asustó y se asustó tanto que estaba comiendo, se atragantó, tuvieron que venir ¿cómo se dice? Los paramédicos, no sé qué, para auxiliarlo. Casi se lo lleva ahí nomás el espíritu de muerte. Y la gente juega, ¡ay! A ver qué se juega la copa. ¿Cuántas veces en la juventud, en la adolescencia, ha habido un grupo de jóvenes que estaban no sabiendo qué hacer? ¡Che, vamos a jugar el juego de la copa! Dale, a ver, y pone las letras así, y pone la copa en el medio. Ponemos el dedo todo ahí, empieza la copa. A llevarle por las letras. Entonces, ¡wow! Es cierto, ¿no es cierto? El tema que te la va a cobrar aquel juego inocente en el que tú participaste, ese es un receptor. Y el diablo y el mundo espiritual todavía tienen poder sobre tu vida. Por eso peleas tanto. Con enfermedad y con tantas cosas. La Wicca significa sí. O oui, que es sí en francés, y ja, que es sí en alemán. Europeo que nos han metido tanta cultura basura. Provienen del ocultismo europeo, al igual que Halloween con los celtas. Aquí quiero hacer ¿Me da 10 minutitos más? 10 minutos más, ¿me da? 10, 20, 30, 10 minutos. Pero dije 10 me dio ella, 10 me dio ella. No, mira. En el libro de Jueces hay una historia muy interesante. La compartí ayer en la universidad. Y a mí me llamó la atención, porque dice que el ángel, y ahí no dice un ángel de Jehová, dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la visitación del Señor Jesucristo. Es una aparición del Señor Jesús antes de tiempo. Y el Señor Jesús se le aparece nada menos que a Gedeón. Y le dice, varón esforzado y valiente. Y entonces, a mí me gusta ese pasaje, porque Gedeón le dice, sí, yo soy valiente, pero ¿por qué nosotros como nación estamos sufriendo? Y es la pregunta que todo hijo de Dios en algún momento le hace a Dios. Sí, Señor, tú me dices que me vas a bendecir, tú dices que Dios eres bueno, tú dices que tienes cuidado de tus hijos, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Y le preguntamos a Dios. Gedeón hizo esa pregunta. Y entonces más abajo, esto estaba, ya le voy a decir, que lo busque en su casa. Espera. Yo lo di ayer. Aquí está. Jueces 6:25. Sí, hermano. En Jueces 6:25. Después lo pueden buscar ustedes. Y entonces Dios le dice algo a Gedeón. Gedeón, destruye el altar. Mire, hermano, aquí hay un secreto. ¿Tú quieres construir un altar a Dios? Sí. Primero destruye el altar de tu padre. Y Gedeón con sus manos tuvo que destruir el altar de su padre para luego edificarle un altar a Dios. Esto es muy, muy significativo. No podemos construir nuestra vida y hacer de nuestra vida un altar si primeramente no quebrantamos el altar que nuestros antepasados han generado en nosotros y que están en nuestros genes. Maldiciones que no terminaron de ser cortadas. Eso es interesante. Receptores en general. ¿Cuántos de ustedes, hermano? No me digan, no quiero saber. Pero una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le hicieron la mano? No a esos chistes. Ponete más cerca la mano, ponete, y alguien viene y te la empuja. Ese chiste no. Sino, ¿cuántos participaron que alguna vez alguien le leyó la mano? Y te digo, no, de verdad, yo sé leer la mano. Sí, a ver, mostrame la arruga y yo te voy a decir cómo hacer tu vida. Mira, acá está la N, tú llegas hasta acá. No, vas a vivir como 110 años. ¿Sí, en serio? Sí, pero antes va a tener una enfermedad. ¿Cuándo? Mañana. Hermano, miren,
cartomancia. ¿Te leyeron la mano alguna vez? Y eso no fue roto por un sacerdote. Porque ese que te leyó la mano puede ser algún aficionado, pero si era un sacerdote de verdad. Hay una autoridad que tú le delegaste cuando le entregaste tu mano. Tú estás entregando tu vida. Le voy a decir algo más. El que practica la Ouija va a tener problemas en sus manos. De verdad. No es una maldición mía, yo lo desato, hermano, en el nombre de Jesús. No quiero que le pase nada, pero el que trabajó con la tabla Ouija, sus manos empiezan a temblar. Y eso en el futuro, ¿no? Y pueden tener artritis y artrosis porque han tenido con las manos el contacto con algo que es un instrumento satánico. Eso está comprobado. Entonces, cuando usted entregó la mano en la cartomancia, estoy hablando de cartomancia y yo estoy pensando en la quiromancia. La quiromancia es cuando te leen las manos. La cartomancia es cuando te tiran las cartas. En la quiromancia, cuando tú extiendes tus manos, tú estás sometiendo tu vida ante esa autoridad, sacerdotal o no, que ha estudiado o no, que se ha graduado o no, pero generalmente, indudablemente todo el que practica brujería, hechicería, hermano, se toma de libros, se toma de personas que le han impartido conocimiento y lo van llevando de un grado a otro. Primero tiene que hacer esto, después tiene que hacer esto, después tiene que hacer esto, después tiene que ir al cementerio, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y tiene que hacer el sacrificio, tiene que poner estas velas, y empieza a armar. Y te van atando, te van atando. Y tu alma es la que está atada. Es tu alma donde el diablo trabaja. La quiromancia es la lectura, hermano, de nuestras manos. Y hemos entregado la voluntad. La cartomancia es cuando fuimos a algún lugar, quiero ver si me engaña. Con esa típica expresión. A ver si me engaña. Tírenme las cartas, por favor. Tienen las cartas. Entonces enseñas. Es bandido. Te cobran $100. Después de cartel. Quiromancia. Las cartas del tarot, hermano. Las cartas del tarot hace años atrás nadie hablaba de esto. Hoy, los grandes brujos, como el mexicano, este bandido, el chico inteligente y el Walter Mercado y todo lo demás. Ningún problema. Y tiran vamos a leer las cartas tarot, sí, por lo de Virgo, tal cosa, por lo de falso. No, prendo en el nombre de Jesús. ¿Es argentino? ¿Cuál? ¿Walter Mercado? Sí, claro, sí, pobre de vos, es argentino. Lo pateamos, hermano, no es argentino, ni lo será. Ahora, hermano, la magia no es cuando sacan un conejito de la galera. Y todos dicen, qué linda esa magia, es la magia buena. Igual que, no, yo practico la magia blanca. La magia blanca. Invocan a Belcebú, invocan a Satanás, invocan y después, hermano, están recontratados. Magia. Proyección astral, quiero decirle, aquí le quiero contar un testimonio breve. ¿Puedo? ¿Cuántos testimonios? Miren, pasó en una iglesia. Escuchen, pasó en una iglesia. Pero le voy a decir algo, nosotros hace 3 o 4 días atrás tuvimos una visitación astral de un demonio en la pieza nuestra. Que a mí, no exagero, fue a mi esposa. Durmiendo a la madrugada. Ya hemos tenido varias de estas. Y tú piensas, no, pero si es de la casa de Dios, ¿cómo entra aquí? Ahora les quiero contar este testimonio. Un pastor que debe tener 3.000 miembros más o menos. 3.000. Estaban en una reunión de oración. Y escuchen, pasó esto. Como si fuera que esta fuera la primera fila. Y aquí había 2 asientos. En un instante, una persona sentada aquí. Y un pastor que me merece respeto, hermano. No estoy hablando de cualquier versículo. Hombre de Dios. Y se sienta una mujer cruzada de piernas. Y de pronto el pastor estaba así, estaba bien, y de pronto la ve, pero vio que ella no llegó. Y los que estaban al lado, esta mujer hizo esto en la reunión de oración, que había varias personas. Tocó al de lado, tocó a uno, tocó a otro, se levanta y empezó a tocar gente.
Y el pastor se da cuenta y dice, hermano, es una bruja con un viaje atrás. Ay, lo llama a los ¿cómo se llama? A los sugieres, para detenerla. Cuando la van a detener, les traspasa la puerta y desaparece. Y estoy hablando de una iglesia, hermano, no de cualquier reunioncita que podamos tener, una iglesia de Dios. Los viajes astrales, las proyecciones astrales son hechas por brujos. Y hay una cosa que nosotros tenemos que saber. Cuando usted recibe una visitación angelical en su casa, usted diga en el nombre de Jesús, corto todo cordón de plata. ¿Sabe lo que significa eso? Que ese espíritu no puede volver a su cuerpo. Y por lo tanto esa bruja o ese brujo se muere. Y está autorizado por la palabra de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque el mundo espiritual de maldad también desea que nosotros hagamos viajes atrás. Y para eso el diablo nos corta el cordón de plata para matarnos. Estamos llegando, hermano, a un tiempo donde el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y va a largar, hermano, lo de Charlie no fue un juguete que salió en todos los medios de comunicación. Fue un ataque despiadado de la tiniebla y cantidad de gente se metió en eso. Porque estamos en el último tiempo. Y el diablo pretende que nosotros juguemos todavía como hijos de Dios de esas cosas. En el nombre de Jesús, usted corte todo cordón, le llaman así, cordón de plata. Y es el cordón que nos liga al alma. Miren, los que practican estos viajes o proyecciones ancestrales comienzan volando por metros. Primero, son viajes cortos, salen del cuerpo, el espíritu y vuelan. Pero pueden proyectarse, dicen los que saben, eso no lo digo yo no lo sé, hasta otro mundo, hasta otro astro. Se pueden ir a otro ¿cómo se llama planeta. Hasta otro planeta pueden viajar en una proyección astral. Y le digo, hermano, ese día que mi esposa recibió esa visitación, era una sombra, ella sabía que era un hombre, ella estaba dormida y de pronto le pasó el brazo por acá y no se podía ni mover. Indudablemente al otro día ungimos con aceite y nos jodieron más. Pero hermano, ¿quién te dice cuántas veces tú te has acostado y no has podido dormir? Y has sentido que te han molestado toda la noche y no has podido dormir, no has podido... Si la palabra de Dios dice que en paz descansaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiando en esa palabra. Cuando está pasando esto en una casa, hermano, agarren un poco de aceite, patito, Walmart, el aceite que sea, no importa, no es para cocinar ni para fritar. Y empiece a ungir todas las puertas. Primero tiene que hacer lo siguiente, número 1, usted invoque al Señor los ángeles. Diga, Señor, yo te pido, Padre, que envíes ángeles para ayudarme a limpiar esta casa. Y entonces usted se cubre con la sangre de Cristo y empieza a representar. Hecho fuera en el nombre de Jesús. Ese nunca en su nombre, porque usted no tiene ningún poder, su nombre no tiene ningún poder. No diga el nombre mío, el nombre del pastor mío, ni el nombre de la iglesia, no sirve. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora yo te ordeno, espíritu inmundo que perturba esta casa, en el nombre de Jesucristo, te vas, te ordeno, te vas, no te doy más lugar en esta casa. Y empieza a ungir. Ungir todas las paredes, la unge con aceite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las unge. Y va a ver cómo va a empezar a dormir. Pero es que nosotros no somos conscientes que hemos recibido viajes astrales para perturbarnos. Hermano, ¿cómo te levantas tú cuando no has dormido? Mal, débil, sin fuerza, sin ganas de vivir, cansado. Encima después viene el desgraciado y te tiene un montón de malas ideas en la mente. Vida victoriosa. ¿Qué vida victoriosa, hermano? Astrología. ¿Cuánto hemos caído en el horóscopo? A ver, ¿qué deparará el año 2015? Oh, dice, güey, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó así? ¿Mexicana? El
niño Yo soy argentino, hermano, por favor. Pero te puedo asegurar que en Argentina también hay. De eso sí, te aseguro que hay. En todos los países hay un chanta de estos sinvergüenza, instrumento del diablo. Y sí, hermano, y hemos caído en querer saber un montón de cosas que no te corresponde saber. Si yo hubiese querido que lo sepas, hubiese nacido y decía, en el 2025 me voy a morir. Dios no te dijo eso. ¿Qué tienes que andar investigando lo que Dios no te dijo que investigue? Buscar más vale investigar la Biblia. Ahora, voy a terminar. He dicho que hay una comisión, y ahora sí termino, hermano. Hay una comisión que nos corresponde realizar. Así como Saúl tuvo una encomienda, nosotros tenemos una encomienda. Y es decretar vida sobre nuestra generación. Amén, amén. Futuras. Para eso hay que romper. Hay que romper. ¿Me ayuda, muchachos? Muy bien. Ahora sí, miren lo que hay que hacer. Anoten por allí. Esto es fundamental. O saquen una fotito con el celular. Número 1. Pedir perdón por los pecados ancestrales. Hermano, usted tiene autoridad para pedir perdón por lo que hicieron sus abuelos. Jesús dijo, a quienes le remitieren los pecados, les son remitidos. Pero mire lo que dijo Jesús, lo dijo Jesús. Y a quienes le retuvierais, les son retenidos, hermano. Es decir, que tú puedes retener consecuencias del pecado de tu antepasado. Pide perdón por el pecado de tu ancestro. ¿De qué forma? Señor, yo no sé qué hizo mi bisabuelo que te causó tanta bronca. Quizás eran unos idólatras terribles, quizás eran unos fornicarios terribles, quizás eran unos violadores, no sé, pero si adoraban al diablo, si adoraban al diablo, ¿sabéis la maldición que tenés encima? Porque ellos siempre, sí o sí, hermano, un satanista va a entregar su generación. Sí o sí, porque si no, no mata el diablo. Tiene que entregar a sus hijos, y a sus nietos, y a sus bisnietos. Es sí o sí. Y nosotros podemos tener ese receptor, esa conexión con ese mundo espiritual. Tenemos que pedir perdón por los pecados ancestrales. 2, renunciar a toda ligadura con espíritus de iniquidad del pasado. Este es el momento, hermano. Hermano, hoy es el día. No es el domingo que viene, se lo dije hoy. Hoy es el día de tu liberación. Amén. Pelea. Batalla por tu victoria. Amén, amén. Eres tú el que tienes que pelear ahora. Pelea por tu victoria, mi hermano. 3, hay unas cuantas palabras en el reino de las tinieblas que les molestan. Y son estas: anular, cancelar, romper, quebrantar toda maldición hereditaria. Amén. 4, neutralizar todo poder de las tinieblas a través de receptores que nos ligan con espíritus inmundos. Neutralizar, romper, frenar, establecer un alto, neutralizar todo poder de las tinieblas a través de esos receptores. 5, poner fecha de cancelación. ¿Qué mes estamos? 6. ¿Qué mes estamos? 6.
Me ha pasado a ministrar prostitutas que tuvieron relaciones con muchos hombres. Y son vínculos, porque la palabra de Dios dice que son un alma, son un espíritu, son una carne, pero se unen en la carne y a través de la carne su alma queda ligada. Son ataduras de alma. Con toda persona que sabes que no pertenecía al reino de Dios, hay que cortar, hermano, porque el pecado inmundo de esa persona se puede haber pasado a través de la relación sexual sobre tu vida. Pero también estoy hablando de pastores, de sacerdotes. Quizás cuando eras chiquitito hasta te tocaron y te hicieron la cruz en la frente. Es que yo fui a la semana esa de los días de las cenizas. Tú no sabes lo que hizo un sacerdote antes de tocar tu mente, antes de tocar tu frente. Hay que romper. Y mira, no cuesta nada decir yo rompo con toda autoridad que no pertenece a tu reino. Yo quebranto toda autoridad. En el nombre de Jesús yo lo quebranto. Voluntariamente yo quiero cortar. Por eso no es cuestión de que cualquiera te ore. Hay gente y pastores que no te hablan de guerra espiritual. Son pastores, pero no te hablan de las cosas espirituales. No te enseñan esto, hermano. Y por lo tanto dicen el versículo tan conocido: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un versículo cierto, pero fuera de contexto. Porque la palabra dice: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí hoy son hechas nuevas. Ok, eso es ahora. Pero dentro de 5 años, si yo leo el pasaje, todos los pecados que desde allí cometí hasta acá, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, hermano. Es que hay un proceso de santidad, hay un proceso de justificación y hay un proceso también en la vida espiritual. Y necesitamos hoy cortar. Pero hermano, tú no sabes lo que hicieron tampoco tus antepasados. Entonces no es solamente el que está en Cristo nueva criatura, ya. No. Por eso hay tanta gente, hermano, que no entiende por qué le va mal en la vida y son personas buenas. Es que no han cortado con esos receptores. Todavía el mundo espiritual tiene autoridad para poder destruir tu vida. Séptimo lugar, cancelar toda enfermedad que procede de las tinieblas. Hay enfermedades que no proceden de las tinieblas. Hay enfermedades propias de un viejito, de una viejita. Hay enfermedades propias de haberme caído, me quedé enfermo, quedé postrado, pero hay enfermedades que proceden de las tinieblas. Y esos son espíritus. Y hoy vamos a cancelar aquí vamos a cancelar enfermedades que sé que son de las tinieblas, no son de Dios. No son permitidas por Dios, son de las tinieblas, enviadas por demonios. Y vamos a declarar libertad. Una botellita de agua, ponle nomás a usted. Gracias. Vamos a declarar libertad, sanidad y salvación. Pónganse todos de pie, mi hermano. Vamos a hacer en este momento un momento de guerra espiritual. Te necesitamos, hermano. Hermano, despierta. Tú necesitas vencer esta batalla. No hagas como Saúl, que no se atrevió a pararse en la brecha a cancelar, que no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Tú puedes ser un mardoqueo de la tribu de Benjamín, que se levanta para luchar por ti, pero también luchar para las generaciones. Allí donde estás, primeramente, hermano, te ruego algo: que tengas un momento de oración con Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cierren todos, hagan lo que les pido. Yo sé lo que les voy a llevar, a dónde los voy a llevar. Cierren todos sus ojos, por favor, todos cierren sus ojos. Y dile a Dios
al Dios creador, al Dios que te creó. Dile a ese Dios: Dios, yo quiero ser libre de todo, absolutamente todo lo que no procedió de ti. Señor, yo quiero luchar por mi salvación. Yo quiero luchar por mi sanidad. Yo quiero luchar